Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una experiencia muy personal, casi íntima, ¿no? Pero que seguro que resuena en muchos. La primera vez que alguien viaja en avión. Tenemos un relato corto, muy directo, ¿eh? Se titula La primera vez que anduve en avión. Lo firma alguien con el seudónimo Jamie. El texto nos lleva a un momento muy específico. Jamie acaba de titularse como ingeniero y tiene su primer trabajo. Pero ojo, no es lo típico de ingeniería. Está dando clases de computación, sí, en la Escuela Particular Santa Marta en Valdivia. Esto es en Chile. Y bueno, en medio de esa rutina, digamos, recibe una llamada. Una llamada que lo cambia todo. Le ofrecen trabajo, bueno, una entrevista, en Concepción, que está a unos cuantos cientos de kilómetros, para un puesto además diferente, despachador de carga en celulosa Arauco. Curioso, ¿no? También de Valdivia la empresa. Total, que esto crea una necesidad inmediata, viajar rápido. Y aquí está el meollo de lo que vamos a analizar hoy. Su primer vuelo. Vamos a seguirle los pasos. Desde esa preparación, un poco a la carrera, hasta un momento en el aire que él mismo llama revelación. Desgranar un poco esa experiencia. No es solo contar la anécdota, sino entender por qué algo como volar por primera vez puede ser tan significativo. Va más allá de un simple traslado. Veremos cómo se mezclan la logística, la familia, incluso un detalle histórico que menciona, con ese descubrir una perspectiva nueva, literalmente nueva, desde arriba. Vamos a explorar eso, el impacto de lo nuevo en cómo vemos las cosas. Pues vamos a ello. El relato arranca con esa llamada y la sensación de urgencia. De un día para otro casi, Yami tiene que prepararse para la entrevista y usa una frase que la verdad me llamó la atención. Dice que tuvo que disfrazarse con traje. Disfrazarse. ¿Qué te parece esa palabra? Disfrazarse. Es muy reveladora, ¿verdad? Es que disfrazarse no es solo vestirse formal, implica algo más. Sugiere, no sé, incomodidad quizás. Como si esa ropa, ese rol, no fuera del todo suyo. Podría ser la falta de costumbre, claro, él daba clases, o la tensión de la entrevista misma. Es un detallito que nos dice mucho de cómo se sentía, ¿no? La formalidad como algo ajeno, una máscara para la ocasión. Claro, como ponerse un uniforme para una situación concreta. La entrevista, que, bueno, podía cambiarle el rumbo profesional. Y no va solo al principio, su padre le acompaña. El texto dice algo así como para acompañarme, que refuerza esa idea de apoyo, ¿no? En un momento importante y sobre todo repentino. Lío. Y es interesante cómo lo presentan no como algo práctico, sino más bien de compañía. Y el primer tramo, fíjate, no es en avión, van por carretera, en lo que Yami llama un transfer, que aclara que es un bus de acercamiento, hasta el aeropuerto Pichoy, en Valdivia. Y ahí sí llega el momento, el embarque. El avión nos dice de LAN, que bueno, en esa época era la aerolínea principal allí en Chile. Es su primera vez. Se nota la expectación, aunque el texto es bastante sobrio, ¿no? Va contando los hechos. Y justo aquí, hablando de la logística, el autor mete un detalle que, conecta la historia personal con un contexto más amplio, temporal, social. Resulta que el padre, que había ido con él, no puede volver en avión con Jami al día siguiente. El texto lo explica. Cito, Mi padre no tuvo tanta suerte, ya que era aniversario del golpe, un 11 de septiembre, y tuvo que volverse en bus. Es un apunte corto, pero cargado de significado. Conecta directamente la experiencia de ellos dos, padre e hijo, con una fecha de un peso histórico tremendo en Chile. Al menos según la perspectiva del autor al escribirlo. No entra en valoraciones, simplemente lo menciona, como la causa logística de que el padre tuviera que pillar un bus de vuelta. Efectivamente. Es un ejemplo clarísimo de cómo la historia, la grande, la colectiva, se cuela en las vidas individuales. Incluso en cosas tan prácticas como si hay vuelos o no o qué transporte usas. Separa sus caminos de vuelta y, añade esa capa de contexto sin desviarse del tema principal, que es el vuelo. Así es. Total, que Yami vuela a Concepción para la entrevista. No nos cuenta qué tal fue. Ese detalle, no es el foco. Lo que sí sabemos es que se quedó allí hasta el día siguiente. Y aprovechó para ver a la familia, a su abuela María y a su tío Fernando. Un pequeño momento familiar en medio del viaje de trabajo. Ese toque familiar también le da calidez al relato, ¿verdad? No es solo un viaje funcional. Hay hueco para los afectos, para conectar un poco antes de volver.
Y es el tío Fernando, precisamente, quien le lleva al aeropuerto de Concepción, Carriel Sur, para el vuelo de regreso a Valdivia. Y aquí viene, en este vuelo de vueltas donde ocurre el momento clave para Jami. Lo que él destaca por encima de todo. Usa palabras fuertes, ¿eh? Dice sorprendente, una revelación. ¿Qué es exactamente lo que vio o sintió para que le provocara eso? Pues la revelación es, al principio es visual, puramente visual, pero tiene una carga simbólica muy potente. Es la experiencia por primera vez de volar por encima de un mar de nubes. El texto lo describe sencillo, pero con mucho impacto. Le sorprende ver, por encima de las nubes, el cielo asoleado. Y luego, claro, el contraste brutal al bajar, al atravesar esa capa. Dice, al bajar, las nubes se apreciaba lo nublado y a veces lluvioso del tiempo. Es fascinante, ¿verdad? Como algo que para alguien que vuela a menudo es, bueno, normal, casi ni te fijas, puede ser tan impactante la primera vez. Ver el sol arriba y saber o luego ver que abajo está el día gris. Ese primer vuelo es casi una epifanía. Es la constatación física, visual, de que pueden existir dos realidades a la vez. La que vemos desde tierra, el día nublado, no es la única. Hay otra perspectiva, literalmente más alta, donde todo es distinto. Pensemos en esa imagen. Un manto de nubes que tapa un día gris, pero por encima el sol brilla sin problemas. Para alguien que lo ve por primera vez, es una metáfora visual muy poderosa. Se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Pues la esperanza, el optimismo, incluso cuando todo parece oscuro. O la idea de que nuestra visión siempre es limitada. O simplemente la maravilla de descubrir una nueva dimensión del mundo. Es como si esa barrera de nubes separara, no sé, dos estados del tiempo, sí, pero casi dos estados de ánimo, ¿no? Dos formas de ver las cosas. Y él, por primera vez, está ahí, en un sitio privilegiado para ver las dos. Conecta mucho con eso que decías al principio, de ganar perspectiva. Totalmente. Y es curioso que pase en el vuelo de vuelta. Quizás ya había pasado la tensión de la entrevista, la visita familiar, y hay un momento de calma, de mirar por la ventana sin más. Y ahí, ¡zas!, surge la observación que le marca. El viaje deja de ser solo un medio para llegar a un sitio y se convierte en la experiencia memorable en sí misma. Es verdad. Fíjate que lo que motivó todo el viaje, la entrevista de trabajo, queda totalmente eclipsado en el relato. No sabemos si consiguió el puesto o no, porque lo importante para Yami, lo que él decide recordar y contar, es esa visión, esta sensación desde el aire. Y eso dice mucho de cómo funciona la memoria, ¿no? Y de qué consideramos importante. No siempre son los grandes logros objetivos, como conseguir un trabajo. A veces son estos momentos subjetivos, estas pequeñas revelaciones personales las que se quedan grabadas. La experiencia de Yami nos muestra cómo un cambio físico de altitud puede provocar un cambio, aunque sea fugaz, en la perspectiva, vital, digamos. Entonces, si intentamos resumir los puntos clave de este relato de Yami, tan cortito pero tan denso, tenemos, primero, el detonante, la entrevista inesperada, la necesidad de viajar ya. Segundo, la consecuencia directa, tener que coger un avión por primera vez. Una experiencia nueva, quizá un poco intimidante, que afronta con el apoyo inicial del padre. Tercero, los detalles que le dan color, ¿no? El viaje de ida juntos, pero la vuelta separados. El padre en bus por lo del 11 de septiembre, como menciona el texto, y Yami volando de vuelta después de ver a la familia en Concepción. Y cuarto, y lo más importante según él mismo, el clímax. Esa revelación visual y emocional en el vuelo de regreso. Ver el sol brillante sobre un mar de nubes que esconden un día gris. Y vivir esa dualidad como algo profundo. Todo esto subraya una idea central que nos transmite Jami, ¿verdad? La idea de que el asombro está ahí, esperando a que lo descubramos, incluso en cosas que hoy vemos como normales. Exacto. La clave que sacamos de esta fuente es justo esa capacidad para la revelación en lo cotidiano, o en lo que se ha vuelto cotidiano para muchos. Volar es un ejemplo perfecto. Para millones de personas es rutina, a veces hasta aburrido. Pero la experiencia de Yami nos recuerda el milagro tecnológico y perceptivo que es. Nos invita a valorar ese potencial de asombro que hay en las primeras veces. Es un recordatorio potente de cómo cambiar nuestro punto de vista físico. Subir unos miles de metros puede alterar radicalmente nuestra percepción de la realidad. Ver el sol arriba sabiendo que abajo llueve
no es solo un dato meteorológico. Para Yami fue sentir que coexisten dos mundos. La complejidad de la realidad, más allá de lo que vemos de inmediato, quizás nos sugiere que siempre hay, bueno, sol por encima de las nubes, aunque no lo veamos desde donde estamos habitualmente. Es una reflexión muy bonita, sí. Y nos habla también de cómo la costumbre, la rutina, pues nos puede hacer perder esa capacidad de sorprendernos. Damos por sentado cosas que, si las viéramos con ojos nuevos, serían, wow, extraordinarias. El relato de Yami es como una invitación a intentar recuperar esa mirada fresca. Desde luego. Y esto nos lleva a una pregunta final, algo para que quien nos escucha le dé una vuelta. Si el simple hecho de volar, algo relativamente común hoy, pudo darle a Yami una revelación tan personal, ¿qué otras experiencias de nuestro día a día podrían tener un potencial parecido si consiguiéramos mirarlas como si fuera la primera vez? Es una buena pregunta, sí. Quizás no hace falta ni subirse a un avión. Podría ser algo tan simple como, no sé, cambiar de camino para ir al trabajo, probar una comida que siempre hemos evitado, o escuchar de verdad, sin prejuicios, un tipo de música que no es el nuestro. Exactamente. Podría ser mirar nuestra propia ciudad desde un sitio alto al que nunca hemos subido, una colina, un edificio. O prestar atención real a los sonidos en un parque por el que siempre pasamos con prisa. O incluso, fíjate, observar con detenimiento un objeto cualquiera de casa como si nunca lo hubiéramos visto antes. ¿Dónde más se esconden esas pequeñas epifanías? Esas oportunidades para ver el mundo o a nosotros mismos, de otra manera. Es una invitación a buscar esos momentos, sí, a cultivar la curiosidad por lo que parece mundano. Eso es. La experiencia de Yami, tan sencilla y a la vez tan profunda, nos deja con esa inquietud. ¿Cómo podemos volver a poner la mirada de la primera vez en nuestras vidas? Para redescubrir ese asombro que a menudo está escondido a plena vista. Queda ahí esa reflexión, ¿no? Flotando, inspirada por un ingeniero que mientras daba clases de computación tuvo que volar por primera vez y descubrió el sol sobre las nubes.